Las que no están, para que les quede constancia a los compañeros y compañeras, y ustedes de paso anótense en el chat de mientras vamos recordando. Bueno, lo último que habíamos estado haciendo la semana anterior era incluir dentro de los ejercicios transformaciones que implicaban fuerzas elásticas, andábamos por ahí. Y también creo que habíamos estado charlando, no me acuerdo bien porque la clase pasada no fue, fue la semana anterior. La semana pasada no sé qué pasó, estuve sin internet, algo de eso había pasado. Eh, bueno, y creo que también estuvimos viendo que algunos de los sistemas no conservativos disipan energía por fricción. Y la fricción que eventualmente podemos haber visto es la que se produce contra las superficies. ¿Habíamos estado charlando de eso o estoy muy pifiado? La clase pasada y la anterior, ¿eh? No la semana Sí, anterior. profe. Bueno, entonces, más o menos con eso tenemos ya un parámetro general de las transformaciones mecánicas dentro de un sistema de esto que estamos analizando. Ahora, hay una sola cuestión que quería agregar, y es el hecho de, vos viste que alguna vez yo le decía, bueno, tomo un ejemplo, agarro una pelotita, que se está la cámara acá, suelto la pelotita, cae en el piso, golpea, pop, vuelve a levantar y ya no llega a esta altura. Cuando llega, llega hasta acá. No llega a la altura inicial, ¿viste? O sea que en la realidad, cuando vos soltás el objeto, ese objeto interactúa con el medio y, bueno, ya no tiene la misma energía mecánica disponible y por lo tanto no llega a la misma altura. Esos tipos modelos de ejercicios dijimos que eran sistemas no conservativos. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con la energía? Bueno, se transformó, se degradó, ya no está disponible para esa transformación mecánica y se transformó en otra cosa. ¿En qué otra cosa? Habitualmente es calor. ¿Y por qué? Bueno, es el calor con la fricción, solo que en ese caso, en vez de ser una fricción de sólidos, como los que ejercicio hemos chusmeado, esta es una fricción viscosa. Se mueve y el hecho mismo de moverse dentro del aire genera una disipación de energía por fricción con el aire. Y además de eso, cuando pega en el suelo, bueno, la pelotita se deforma, hace ruido, bueno, esas ondas expansivas, ¿no?, del sonido que comprimen y dilatan el aire, bueno, todas esas son formas de disipación de la energía del sistema. En general, lo que uno podría hacer es, bueno, uno puede calcular, suponiendo en el caso de la pelotita, yo la suelto, cae, pega en el suelo, sube hasta acá arriba. Perdón, la suelto hasta acá arriba, cae, pega en el suelo, llega hasta acá. Bueno, ¿cuál es la diferencia de altura? Bueno, 10 centímetros. Esos 10 centímetros terminan siendo, en realidad, la diferencia de energía. Vos calculás la diferencia de energía potencial entre el punto más alto y el más bajo, y esa diferencia de energía es la que se disipó por calor en el sistema. ¿Está? ¿Entiende cómo es? Entonces, yo puedo hacer una estimación de qué tanto de esa energía se disipó. Pero yo digo, así como muy suelto de cuerpo, eso se transforma en calor. Y la verdad que para la humanidad eso no fue evidente. Les cuento así de pasadita que eh, había un fulano nacido acá en las Américas. Hola, Agus, que no te saludé cuando llegaste. Nacido acá en Norteamérica, en New Hampshire, un señor, ahí está entrando Carla, eh, Benjamin Thompson se llamaba el señor. Bueno, este hombre, hola Carlita, ¿cómo estás? Este hombre tuvo ¿cómo se dice?, inteligencia suficiente para transformarse en un señor muy adinerado, que terminó yendo a Europa, a codearse con la alta alcurnia, con la alta sociedad europea o británica específicamente. Bueno, el señor luego tuvo cargos importantes y entre ellos uno que era, eh, eh, ¿cómo dice?, administrar la producción de cañones, ¿no? Eh, y por esas tareas, qué sé yo, luego recibió un título nobiliario de conde, así que en los libros aparece como conde Rumford. Este señor, el conde Rumford, eh, fue uno de los primeros
que se aviva de lo siguiente. Te cuento, esto es, te diría, fines del siglo XVIII, estos relatos que te estoy comentando. En realidad, hasta principios del siglo XIX, se creía que el calor era una partícula. Entonces, nosotros decíamos, bueno, es una partícula, como otras partículas, ¿no? Una partícula, te imaginas como una partícula de polvo, hoy diríamos como un átomo, una partícula muy pequeñita, que pasa, imperceptible, pero que pasa del cuerpo que tiene más temperatura al de menor temperatura. Hay una transferencia de esas partículas entre un cuerpo que se encuentre a mayor temperatura que otros. Por ejemplo, yo ahora, la temperatura de mi cuerpo es en el orden de los 35, 36 grados, entonces el aire de mi entorno está a 20 grados, bueno, yo le estoy transfiriendo, con de mi piel, le voy pasando partículas de calor al medio. Cuando vos tenés una llama, bueno, las partículas son mucho más, ¿cómo se dice? Numerosas y evidentes, entonces rápidamente vos pones la pava arriba del fuego, o rápidamente empieza a aumentar la temperatura debido al pasaje de partículas de calor. Esto que te digo era como un conjunto de ideas, era como una teoría, de hecho se conoce como históricamente como la teoría del calórico. Esas partículas de calor, lo llamamos calórico, y pasaban de un lado al otro. La cantidad de calórico necesario para aumentarle a 1 gramo de agua 1 grado de temperatura, te imaginas, 1 gramo de agua es un cubito así, de 1 por 1, no sé cómo decirte, de 1 por 1 por 1, ¿no? Es un cubito así. Bueno, como un dado, ¿no? Como un dadito de agua, para aumentarle 1 grado de temperatura, la cantidad de calórico que le tenías que agregar se llamaba caloría. Bueno, toda esa teoría, que no se agota ahí, tiene otras cosas que ahora vamos chusmeando, algunos detalles. Luego, ya saben, ¿no? Que cayó en desuso. Sin embargo, a pesar de que ha sido, digamos, superada por otros modelos explicativos, otras formas de entender estos fenómenos, nos queda de aquella teoría del calórico esa definición de caloría. Ahora está un poco más ajustada, en la realidad hoy se dice que es la cantidad de energía necesaria para lo mismo, que 1 gramo de agua que se encuentra a 15 grados y medio pase a 16 y medio, 14 y medio, 16 y medio, no me acuerdo bien, pero es en el orden de los 15 grados la variación de 1 grado. Eso es una convención, un acuerdo, que creo que desde el 1968, una cosa así, que hubo algunas convenciones internacionales donde se define la caloría de esa forma. Entonces, pero hoy la caloría no representa cantidad de partículas de calórico que hay que pasarle, sino que nosotros decimos la caloría es una cantidad de energía, ¿no? O sea que hay un equivalente entre la manifestación de energía en términos térmicos con la manifestación de energía en términos mecánicos. A esa cuestión, o esa cuestión no era evidente en tiempos de don Benjamin Thompson, de Benidorm Corn, de Rumford. Entonces, él, que trabajaba en esta producción de cañones, se imaginan, no sé si se imaginan, pero los cañones, como la mayoría eh, de los instrumentos donde hay una explosión interna, no tengo de las armas, del ánima, de las armas que tienen una explosión interna, en realidad es la zona donde explota, donde vos pones la pólvora, tiene que tener mucha resistencia a la expansión. Onda que toda la presión de la explosión se conduzca a través del caño, ¿no? Del ánima del cañón específicamente. Entonces, en esto donde es la cámara de combustión, tiene que soportar la máxima presión, que es cuando tiende a explotar, y no tiene que romperse. Y para que eso ocurra, vos imagínate que si lo soldás, ¿no? Agarrás un caño, un chapón, lo doblás, lo enfrentás uno con otro y lo soldás. Bueno, ahí en esa soldadura, cuando explota, ¡pop!, se termina abriendo. Entonces, para que soporte más la presión, tiene que estar hecho en una sola pieza. Es un aro, digamos, un gran aro, que tiene que estar hecho en una sola pieza. Entonces, los cañones tienen
digamos, para que no explote, que no se rompa el caño allá, explote en el medio, se deforme, qué sé yo, se hacían de una sola colada, un cacho de fierro, de bronce, alto así, medían 2 metros y pico, un cañón, de un barco, digamos, de buen alcance, era un mamotreto así gigante, muy pesado, muy... Entonces, eso se hace de una sola colada. Quiero decir, fundís el metal, haces un molde y lo llenas. Pero ¿qué pasa? Si le haces solamente la parte de afuera, te queda todo el cañón un masacote de fierro. Digamos. Entonces, hay como unas técnicas donde vos dejás en el medio una cantidad de arena, digamos, que después se la sacás. Entonces, ya te queda como un cuenco estirado, con un agujero en el medio muy deformado, porque la arena compactada que vos le tiraste el metal alrededor. Entonces, cuando vos agarrás el caño ese y te fijas, adentro mide cualquier cosa, tiene picos, valles, crestas, ¿viste? Ahí no podrías poner la vara. Entonces, ¿qué haces? A eso se le dice rectificar. Vos lo rectificás, pones un gran barreno, una mecha gigante que va, ¿viste? Dándole el calibre, ¿sí? A ese caño. Le da un diámetro interno parejito a todo lo largo del caño. Bueno, entonces, una de las tareas que hacía el conde Rumford era supervisar esa producción. El tipo era un tipo muy hábil, sabía, era un ingeniero por naturaleza, se avivaba enseguida las cosas y por eso estaba en esa función. Además de ser lo que diríamos hoy multimillonario. ¿No? Bueno, entonces, Rumford, y de ahí el interés para la ciencia, escribe dentro de sus notas, el tipo era muy metódico, escribiendo, escribe y dice, mira, si fueran partículas, si el calor fueran partículas, yo tengo andando todo el día acá, viste, no sé, dos burros girando, dos mulas girando y la noria constantemente haciendo girar esa mecha gigante, anda todo el día sale esquirlas que si te caen en un dedo te agujerean el dedo, viste, recontra caliente. Entonces dice, no puede ser partícula. No puede ser partícula porque serían infinitas. ¿Entendés? Yo le voy dando, y a medida que la mecha esa se vuelve más roma, tiene menos filo, eh, cada vez la fricción es mayor, diríamos hoy, y cada vez aumenta más la disipación de energía térmica, diríamos. Entonces, él mira eso y escribe, y de ahí es que queda este registro, y pone en seria duda de que pone en seria duda la teoría del calórico, ¿no? Ya tenía algunas cicatrices la teoría del calórico, porque decían, bueno, son partículas que pasan de un lado al otro, bueno, imagínate la bolsita, la bolsita así, bolsita fría, no sé ni dónde está la cámara, bolsita fría, pero le empiezo a mandar cosas adentro. Entonces, a medida que yo le voy poniendo cosas adentro, va aumentando el tamaño de la bolsita, con la porquería que le voy poniendo. Entonces, imagínate que si vos le pasás partículas a un cacho de hierro a medida que se va calentando, ese hierro cuando se calienta tiene que alojar todas esas partículas que le va a pasar. Consecuencia, el hierro tiene que ser más grande, más gordo, aumentar el volumen. ¿Entiendes? Entonces, eso era un punto a favor de la teoría del calórico, porque sabemos que cuando un hierro, por ejemplo, un metal, es sometido a una variación térmica, modifica su volumen. Por eso cuando el sol le da la chapa fría, vos sentís que el techo es crack, 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 crack. Bueno, nada, se va estirando la chapa. Aumenta sus dimensiones, aumenta volumétricamente. Entonces, ese era un punto a favor de la teoría del calórico. Pero ¿qué pasa? Uno se avivó y dice, ah, bueno, pero si yo peso la bolsita antes de ponerle las cosas y después de ponerle las cosas, en el segundo caso tiene que ser más pesado que el primero, ¿o no? Por supuesto que sí. Es más volumétrico y tiene más material adentro, pesa más. Entonces, pesan una herradura recontra caliente y pesa la misma herradura recontra fría y pesa lo mismo. Entonces, dice, ¿cómo? Son partículas que aumentan el volumen pero no pesan. Y efectivamente, las partículas no pesan, lo cual ya hacía sospechar que eventualmente esa idea podía ser rebatida por otro modelo. Entonces, ya había unas ideas ahí detrás del calórico que eran
¿viste? Una trompada que lo había dejado medio sentido. Ahora, Rumford dice, che, me parece que no puede ser partícula. Porque si fuera partícula serían infinitas. Y la materia no es infinita. Así que no puede ser partícula. ¿Viste? Y por eso mismo es que hoy estamos hablando de Rumford. Él fue uno de los primeros, o por lo menos que yo sepa, y esto lo recuperan los libros, lo cual no significa nada, significa que alguien supo del caso y lo escribió, no sé si hay otros antes o después que... pero bueno, es el primer fulano que sabemos que hay registros que ponen en duda la teoría del calor. Ahora bien, tiempo después, no mucho después, al principio del siglo XIX, se desarrolla como un programa de investigación para ver qué tanta, digamos, qué tanto calor se transforma en energía mecánica. ¿Por qué viene eso? Viste que uno tiende a pensar que la ciencia se desarrolla libremente, por interés, por la mera especulación de aprender y de entender el mundo y encontrar ¿cómo se dice? Las claves del universo en el estudio de las cosas. Viste que hay una idea así acerca de la ciencia, ¿no? Y que a partir de eso que aprendimos, bueno, ahora se construyen objetos tecnológicos. Entonces, alguna vez alguien estudió la electricidad y a partir de ahí, ¿no? un Faraday que dice, bueno, no sé qué es esto, pero sí sé que va a revolucionar el mundo. Bueno, entonces, es como que hay primero un estudio sobre algún fenómeno y luego la gente empieza a desarrollar cosas. A alguien se le ocurre la clave Morse, el código Morse. A Don Morse se le ocurre la clave Morse y genera una revolución en las comunicaciones. Entonces, en ese relato, parecería que la ciencia aporta un beneficio a la humanidad por sí mismo y algún pillo se aviva de la potencialidad de eso y lo transforma en objeto tecnológico. Entonces, hay una mirada ahí de la tecnología subordinada a la ciencia. Bueno, pero este no es el caso de lo que les estoy contando hoy. Primero fue la máquina de vapor, o sea, alguien en algún momento diseñó una máquina que era capaz de cambiar las mulas esas que estaban en una noria, girando todo el día, de azote por el lomo para que la mula gire, y genere un sistema de tracción de esa mecha que barrena el cañón, y es reemplazada esa mula por una máquina que vos le tirás de aquel lado un leño, le echás agua y es una máquina de vapor. Genera movimiento, ¿sí? Comprimiendo o liberando vapor a presión dentro de unos émbolos que generan movimiento. Entonces, la máquina de vapor revoluciona al mundo, genera una modificación en el sistema de producción, en el desplazamiento de las personas, en el desarrollo de ciudades, genera una enorme transformación en la expansión imperialista. Gran Bretaña termina dominando el 25% de la población mundial, bajo su dominio político. Entonces, quiero decir con esto que no es un evento, dice la revolución industrial, qué sé yo, no es un evento para así, para contarlo en la escuela nomás. Fue un, un antes y un después, porque en definitiva los imperios que ya existían ahora se devienen en imperios comerciales. Entonces vas a encontrar, no sé, británicos en Sri Lanka, en la India, en Hong Kong, en las Malvinas. Entonces, nada, hay una expansión de los imperios impulsada por un sistema de producción económica, que es el capitalismo con el que convivimos todos los días, y un sistema de comunicaciones y de navegación muy potente, de máquinas de guerra, a partir de las máquinas estas de vapor. Con lo cual, todos los imperios, no Gran Bretaña solamente, sino que el imperio francés,
los alemanes, están todo el mundo estudiando cómo desarrollar y optimizar más y mejores esas máquinas. Entonces, hay un programa de investigación en el principio del siglo XIX, donde los físicos, digamos hoy, más lúcidos, están trabajando en una teoría del calor superadora del calórico que allí murió, ¿no? En definitiva. Y entre ellos aparece un señor que se llama James Prescott Joule, hijo de cerveceros. Te cuento que para hacer cerveza tenés que hervir una olla de agua así, gigante, ¿viste? Hervir 50, 70 litros de agua, o más, ¿no? Yo tengo un equipo de ese volumen, digamos. Y para eso necesitaba un montón de energía y un montón de tiempo. Entonces, optimizar la producción, estaría bueno que vos llenes el tacho así, con, no sé, 80 litros de agua, y que a los 15 minutos esté a 80 grados, eso sería un golazo. Pero eso no pasa. Entonces, necesitas optimizar la energía. No pasa ahora con un mechero con gas. Así que me imagino que el desafortunado o afortunado James estaría allí renegando en cómo hacer para optimizar la transferencia de calor a la masa de agua. Así que no es casual que aquel hijo de cerveceros sea el primero en presentar una, eh, o en calcular, en medir a cuánta energía mecánica equivale una caloría. Acordate, la caloría ya la habíamos definido, cantidad de energía necesaria, diríamos hoy, para que 1 gramo de agua aumente 1 grado de temperatura. Para que pase, no sé, de 13 a 14, de 14 a 15, un cubito de agua, cada vez que produce uno de esos cambios, es que recibió una caloría. La caloría viene de aquella vieja y abandonada teoría del calórico. Entonces, los pasos para una termodinámica más moderna, que luego se va construyendo, ¿sí?, a lo largo del siglo XIX, los dan estos hombres que les estoy diciendo. Entre ellos, Joule. Joule desarrolla una maquinita, que recién buscaba una fotito para compartirles, y que ahora no sé dónde está, y efectivamente no sé dónde está. Así que voy a aflojar un cachito de esto. No se puede minimizar porque estoy grabando. Querido, ¿cómo vamos a hacer para encontrar? Pongo acá. Pongo acá y ya lo abro y ya les muestro. Un segundito. Lo dejo ya grande. Vuelvo a donde estábamos nosotros y les comparto. Pasa que tengo 2 o 3. Compartir. Bueno, no sé si ahí alcanzan a ver. Voy a tratar de correr las imágenes. Estaría como a la derecha de mi pantalla, lo que le quería mostrar. Bueno, esta es la máquina con la que Joule determina el equivalente mecánico del calor. Se llama así, equivalente mecánico del calor. Acordate, lo que había que determinar es una caloría, cuánto trabajo era capaz de realizar, cuánto trabajo mecánico era capaz de realizar. Entonces, lo que se le ocurre a James es esta maquinita que está acá. Tiene una manijita arriba. Entonces, ¿qué onda? Vos tenés acá una carga, no sé si ven a la derecha que le estoy pasando con el dedito por encima, tiene una carga. Entonces yo le doy manija, y cuando le doy manija, se va enroscando el hilo en el eje este. Ese eje tiene adentro de un recipiente que está sellado y, ¿cómo se dice?, aislado térmicamente. Acá tiene un aislante térmico. Cuando yo le doy rosca a esto, se bate el agua de adentro del recipiente. Ya hoy les decía que parte de la energía que se disipa cuando cae la pelota es en virtud de la fricción viscosa. Bueno, acá adentro tenés un modelo de fricción viscosa, ¿no?
Las paletas esas agitan el agua. Entonces lo agitan. Cuando baja, le doy rosca, chiqui, 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 y lo subo. Entonces eso lo hago un montón de veces. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Bueno, me fijo acá adentro qué cantidad de agua tengo y me fijo un aumento de la temperatura. Si ven el termometrito que tiene acá en un costado, en la parte izquierda, cuando en esta simulación, ¿eh? Cuando baja el cuerpo, aumenta la temperatura. ¿Eh? No sé si alcanzan, presten atención acá, a la izquierda del dibujito, ven que a medida que baja el cuerpo a la derecha, va aumentando la temperatura. Entonces, eso no es así, es una representación, pero te que agitarlo un montón para que aumente 1 grado de temperatura. ¿Sí? En estos sistemas aumentan décimas de grado y ya con eso haces el cálculo. ¿No? Pero en definitiva, lo que Joule determina es la cuantificación. La cuantificación. ¿Cuántos, digamos, eh, cuánta transformación mecánica genera una caloría? Eso es lo que está escrito acá abajo. Acá ahora cuando termina de bajar, aparece acá un número. Dice 4,18 Joule equivalen a 1 caloría. Lo que establece es eso. Eso se le conoce como equivalente mecánico del calor. Ahí fíjense que en vez de ser 1 caloría, dice kilocaloría. ¿No? O sea, de a miles. Por eso dice 1 kilocaloría equivale a 4.180 joules. Pero la onda es que lo que vos en realidad haces es, yo puedo determinar, sabiendo el peso de este objeto, me fijo cuántos centímetros lo subo y calculo la energía potencial gravitatoria. Lo suelto, esa energía potencial gravitatoria se transforma en movimiento. Y ese movimiento agita el agua. ¿Entiende cuál es la lógica de esto que le estoy charlando? Qué bárbaro, solo como perro malo. Me parten el corazón. Disculpe, profe, estoy renegando con mi hija. Ah, sí, vi que andaba por ahí el piojito, ¿eh? Sí, está con los perros, un quilombo Sí, acá. profe, se entiende. Ahí va entonces. Bueno, ahí va. Bueno, entonces, la máquina esa, ese modelo, de la experiencia, vos lo enroscás, sube, 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 lo soltás, desenrosca. En cualquiera de los dos casos va agitando el agua que hay adentro. Cuando ese agite, y está aislado térmicamente, entonces vos le das, bueno, cuando ese agite se da ahí adentro, empieza a aumentar la temperatura y se registra en el termómetro. Yo alguna vez quise hacer alguna de esas cosas con una de esas mini pimer, ¿viste? Bueno, entonces agarré un tacho como de helado, puse agua adentro, lo tapé con su coso, le pasé por la tapa, la corté, le puse para pasar la mini pimer y le di adentro, ¿viste? Sí, efectivamente aumenta la temperatura, pero también aumentó la temperatura de la mini pimer, qué sé yo. Así que no sé si era por el propio disipación de energía del motor, de la mini pimer, pero sí, sí, aumenta la temperatura. Y le das un toque y sube un par de grados. Un tachito como de helado, así como de 1 kilito de helado, digamos. Le pones agua y aumenta la temperatura. Es bien notorio. Pero ya te digo, yo no sé si es por el, efectivamente por el agite, creo que sí, ¿no? Pero también puede ser por otras cosas. La máquina, la verdad que ese aparatito calienta. Vos lo tenés un rato encendido y toma temperatura el cuerpo del, del aparato ese. Bueno, entonces, ese equivalente mecánico del calor te permitiría determinar, bueno, tirate la pelotita, pica, llega acá, baja, no sé, 2 joules, ¿viste? Bueno, con 2 joules no vamos a hacer nada. Tiene que ver 20 joules, ¿no? Baja piba, 20 joules. Bueno, entonces yo digo, ¿a cuántas calorías equivale? ¿Qué cantidad de energía disipó? La verdad que te voy a decir es un número real. Pero bueno, si disipó, como se dice, 20 joules, más o menos equivalen a 4 calorías. ¿Entendés? Si en una transformación algo, un objeto así, cae, pum, rebota y ya no llega hasta donde estaba antes, ¿sí? Y vos calculás que la diferencia de alturas te da una variación de
estos 20 joules, bueno, significa que la energía puesta en juego en esa transformación es equivalente a 4 calorías, que con esa transformación hubieses calentado 4 gramos de agua a 1 grado. ¿Se entiende todo eso que le dije? Es un paquete de cosas. Pero sería, lo suelto, pica, ya no vuelve a la altura anterior. Me queda una diferencia de altura así. Multiplico la masa por la gravedad por la diferencia de altura. Eso me dice cuánta energía disponible he perdido, digamos, ¿no? Se transformó en otra cosa. Bueno, ¿en qué se transformó? Decimos que se transformó en calor. Pero, ¿cuánto calor se disipó? Bueno, si este número de acá hubiese sido 5 joules la diferencia, si la diferencia entre esto es 5 joules, bueno, eso equivale a 1 caloría. O sea que con la energía que se disipó acá, podrías haberle subido a 1 gramo de agua 1 grado. Y eso es un montón, ¿eh? La verdad que para calentar el agua necesitas un montón de energía. También ustedes ya habrán notado algo de eso. No sé, vos pones la pava sin agua, arriba de la hornalla. Contá, 1, 2, 3, 4, 5, la va a agarrar, te quema la mano. Entonces, está bien que es menor la masa, qué sé yo, pero una pavita puede pesar 100 gramos, ponele. Entonces, fueron 100 gramos de metal que lo pusiste en el fuego un ratito y ya está recaliente. En cambio, va a agarrar 100 gramos de agua, lo pones en el fuego, en la misma pava, lo dejas al mismo tiempo y no está así que recontrapela. Entonces, eso significa que la cantidad de energía que le tiene que dar el agua para que genere un cambio de temperatura es mucho más que la cantidad de energía que le tiene que dar al aluminio. ¿Sí? En realidad es casi 4 veces más la cantidad de energía que le tiene que dar el agua que el aluminio. Más o menos en ese orden, 4 pasaditos. Entonces, digamos, quiero decir con esto que no es poco la cantidad de energía que le tienes que dar al agua para tener una transformación. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Existe una equivalencia, hoy ya lo damos como por cosa naturalizada, suponer que, por eso les digo, suelto la pelotita, no llega a la misma altura, ¿qué pasó con la energía? Se disipó en calor. Bueno, pero eso es una consecuencia, eso que les digo así livianamente, es una consecuencia de todo este programa de investigación que les estaba contando. De la idea de Rumford, de que la energía, bueno, lo que hoy llamamos energía, que el calor estaba asociado con el movimiento, esa idea de Rumford, y la cuantificación de la transformación que hace Joule. Eso es 1830, más o menos por ahí aparece 1830. Varios programas de investigación confluyen. Había Helmholtz en la Alemania, o por ahí Prusia, no sé bien qué era. Se me fue Carnot, ponele, un joven súper inteligente que desarrolla la teoría que hoy sigue sustentando la transformación energética en máquinas térmicas, ¿no? Y los autos son máquinas térmicas. Entonces, el ciclo de Carnot sigue aplicando hoy para explicar el rendimiento de los vehículos modernos. Un joven brillantísimo y muy orgulloso, por cierto. Tuvo un pleito con un fulano y se batió a duelo, no sé cuánto tenía, de 34 años, una cosa así. Perdió. Así que ahí terminaron su honor y su inteligencia en un balazo. Bueno, todo eso, programa de investigación, entonces, estos relatos que le cuento se corresponden con el horario, que cualquier magazine televisivo es de chusmerío a esta hora, ¿sí? Prende la tele y te encontrás eso, bueno, para que no se pierdan, no sé qué se ve ahora en la tele, pero nada, un magazine de chusmerío. Pero por otro lado, más allá de la broma, es que imaginen que las cosas están traccionadas por intereses. Las producciones tecnocientíficas están traccionadas por intereses. Y acá había un interés muy específico en desarrollar una teoría de calor que explique, mejore, potencie
máquinas térmicas, y en ese caso era la máquina de vapor, ¿sí? Que viene a revolucionar las comunicaciones, el comercio y la guerra. Todo eso en un solo saque. Entonces, por eso mismo era tan relevante la investigación en este área. Entonces, los fulanos que les menciono son tipos que hicieron grandes aportes a la comprensión de los sistemas mecánicos y de los sistemas térmicos, y terminan generando un nuevo área de la física, que se llama termodinámica. Entonces, y la construcción de la termodinámica, que es lo que explica hoy nuestro sistema de comprensión de los fenómenos térmicos, tienen origen en estos desarrollos del esfuerzo. Entonces, una de las leyes de la termodinámica establece que la transferencia de calor se da del cuerpo de menor temperatura al de mayor temperatura. Eso ya se lo dije recién, hace un rato. Pero solo que antes estaba dentro de las ideas de la teoría del calórico, que no fueron descartadas, ¿no? Entonces, esa idea que no fue descartada es uno de los principios de termodinámica. La idea de que el calor es una partícula, descartada. La unidad caloría la seguimos utilizando, solo que ahora con un giro, ¿eh? No es la misma noción que al principio. Ahora la caloría está asociada a una cantidad de energía. ¿Está? Entonces, de aquello tenemos algunos resabios a nuestro decir común, ¿sí? De hecho, hasta no hace mucho uno hablaba de flujo de calor. U otras expresiones que refieren a esa transformación conceptual de las teorías que explican los fenómenos térmicos. ¿Está? ¿Más o menos les queda? Sí, profe. Bueno, buena Sí, onda. profe. Profe, ¿cómo se llamaba el ciclo de Carnot, dijo? Sí, ciclo de Carnot, exactamente, Carnot. Después, ahora que tienen internet, la información está en la punta del dedo. Y ni eso, yo a veces le hablo a mi celular y me busca las cosas, ¿no? Después, fíjense, más allá de tratar de entender la teoría, ¿no? Que es, tampoco, pero pues, bueno, para nosotros todavía nos falta para entender termodinámicamente qué pasa. Pero este muchacho Carnot era muy brillante, unos cerebrotes, unos cabezotes. Bueno, se va a cortar. Y cuando se corta, volvemos a entrar. Es más, voy a cortar ahora. Mira, anótense en el chat antes que se corte. Y yo les voy a contar algunos fenómenos térmicos. Anótense en el chat antes que se corte. Quienes no se anotaron sobre Ponce, Aimé y Agustín. Así que anótense allí. Ahí está. Y ahora se corta. O lo corto yo. Maxi, anotate allí. Sí, profe. Ahí se me anotó. Ahí estamos.